Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo esta pasta frola integral, una receta como siempre súper simple de realizar para que todos se animen a prepararla, así que vamos a la receta. Arrancamos la receta y lo primero que vamos a necesitar es un recipiente en el cual vamos a poner 100 gramos de harina integral fina, 100 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y una cucharadita de polvo de hornear, y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Cuando tengamos todo esto bien integrado, vamos a tomar otro recipiente en el cual vamos a poner un huevo, media cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de limón. Acá le ponen la cantidad de ralladura de limón que ustedes quieran, y si no les gusta el limón, lo dejan así solo, que va a quedar muy buena también. Cuando ya tengamos todo nuestro limón rallado, le vamos a sumar 100 gramos de azúcar y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a intentar que nuestro azúcar se disuelva. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando hayamos batido un ratito, le vamos a sumar 8 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero si quieren también pueden utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y a esto también lo vamos a integrar muy bien. A este bowl le vamos a incorporar los secos y lo vamos a integrar muy bien. Cuando ya lo tengamos bastante integrado y si notan que la masa no se une, como que le faltaría líquido, le pueden agregar de 2 a 3 cucharadas de leche, pero esto solamente si la masa lo necesita. Porque hay veces que el huevo puede ser más grande, entonces no es necesario agregarle la leche. En esta ocasión yo sí le voy a agregar un poquito de leche porque la masa no se está uniendo. Así que si ustedes notan que les pasa lo mismo en su masa, le van a agregar un poquitito de leche. Y vamos a seguir uniendo esta masa hasta que formemos un bollo. Si te gustan las preparaciones con aceite, acá arriba te voy a dejar unos enlaces que estoy segura que te van a gustar. En el canal hay unas pepas hechas con aceite que quedan espectaculares. Además hay una tarta de ricota con manzanas que les aseguro que les va a encantar. Y si no, hay una tarta crujiente de manzanas que siempre sale espectacular. Además, en el canal hay una pasta frola con aceite y con harina común que queda muy buena. Y si sos amante de los bizcochuelos integrales, en el canal hay un bizcochuelo integral que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando tengamos nuestro bollo bien formado, así como este que yo tengo acá, voy a cortar un cuarto de nuestra masa y la voy a dejar a un costado. Y con la otra masa que me quedó, voy a poner un poquitito de harina sobre la mesada, voy a poner la masa arriba y también la voy a espolvorear con un poquitito de harina y la voy a estirar con un palo de amasar. Esto lo hago para que sea mucho más fácil de llevar al molde. No la estiro del tamaño de mi molde, solamente la estiro un poco. Cuando ya la tengo del tamaño que me parece correcto, la doblo a la mitad y la pongo dentro del molde que voy a utilizar. Después la abro y termino de darle la forma a mi masa dentro del molde. Si no quieren hacer esto, ponen directamente el bollo de masa dentro del molde de la asadera donde ustedes lo vayan a hacer y la van estirando con las manos. Tal vez se tengan que poner un poquitito de harina sobre la masa o en la mano para poder estirarla muy bien. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión es un molde de 28 centímetros y es antiadherente. Así que una vez que nuestra masa esté bien estirada, vamos a preparar el dulce que le vamos a poner a nuestra pasta frola. En esta ocasión yo voy a utilizar dulce de membrillo y voy a ocupar unos 300 gramos de este dulce. Al dulce lo voy a cortar en cuadraditos y luego
con un chorrito de agua bien caliente y la ayuda de un pisapapa, voy a ir formando un puré con este dulce. Si a ustedes no les gusta el dulce de membrillo, también lo pueden reemplazar por dulce de batata y chocolate, o también lo pueden reemplazar si quieren por dulce de leche. Así que una vez que tengamos nuestro dulce bien pisado, lo vamos a poner dentro del molde donde teníamos la masa de la pasta frola integral y lo vamos a distribuir muy bien. Cuando tengamos todo nuestro dulce bien puesto dentro de nuestra pasta frola, recuerden que habíamos dejado un pedacito de masa, ese 1/4 de masa que habíamos dejado separado. Bueno, con este vamos a formar las tiritas de nuestra pasta frola. Acá si quieren pueden estirar la masa y cortarla, pero a mí me resulta muchísimo más fácil y rápido realizarlas de esta forma. De este bollito de masa tomo un pedacito y lo voy estirando así, haciéndole un choricito con las manos, despacito porque es una masa bastante blandita, así que lo voy a ir estirando hasta darle más o menos el largo de mi molde. Y una vez que las tenga listas, las voy a ir poniendo sobre el dulce, así como les muestro acá. Vamos a ir formando todos los choricitos y poniéndolos sobre nuestra pasta frola hasta que terminemos toda esta masa. Cuando tengamos lista nuestra pasta frola, la vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 40 minutos o hasta que empiecen a notar que la masa esté bien cocida y que los bordes comienzan a dorarse. Así de linda sale nuestra pasta frola del horno. No les puedo explicar la textura linda que le queda a esta pasta frola, así que espero que se animen y que la preparen. Y si es así, después me cuentan cómo les quedó. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.